Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sexta y última sesión de esta edición del curso La cibernética y el mundo del mañana, a cargo de Blas Vinagre de la Universidad de Extremadura. En el día de hoy, el título de la conferencia es El hombre entre las máquinas, conclusión en línea. Después, una vez que finalice, pues abriremos, como siempre, un turno de preguntas, de intervenciones, y para que digáis pues, lo que estiméis oportuno en el marco de la charla. Muy bien, muchas gracias, Blas. Adelante cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Pues en primer lugar quiero darle las gracias a quienes han llegado hasta aquí. Hoy será la última sesión de nuestro curso o seminario, como quiera que lo llaméis, o que lo llamemos. Y lo he titulado El hombre entre las máquinas a modo de conclusión, ¿no? El hombre entre las máquinas me refiero a la palabra entre, la doble acepción que se puede tener, ¿no? El estar entre algo, ¿eh? Y el estar contado como uno más de ese algo. Bien, si nosotros abrimos cualquier revista de las que solemos utilizar, por ejemplo, el Spectrum del IE Cubo o cualquier otra que se encargue de las novedades tecnológicas, pues no hacen más que aparecer continuamente cosas, ¿no? Aquí tenéis una inteligencia artificial que siente, ¿verdad? Se han caracterizado nuestros sentimientos ahí en un cuadrante y dependiendo de dónde, en qué cuadrante se esté, lo que se percibe, pues determina si estamos en un estado de ánimo u otro, o esqueletos que nos ayudan a andar o que andan por sí mismos, o células musculares con impresión 3D de forma de hacer robots vivos con músculos, o motores para los lanzadores de los vehículos espaciales que están construidos por impresión 3D, o una mano biónica que le da a los amputados el sentido del tacto, o un páncreas artificial para poder vivir mejor teniendo diabetes, o el tan cacareado metaverso últimamente, o un robot autónomo un brazo autónomo que puede hacer sus funciones en la estación espacial. Bien, hay tantas de estas novedades cada día que uno se puede terminar preguntando como Fausto en la obra de Goethe, ¿eh? Cuando le dice Mefistófeles a los espectadores, al final acabamos dependiendo de las criaturas que hemos hecho. Bien, siendo, creo, coherente con las charlas anteriores, no voy aquí a hablar al final de estos adelantos técnicos, ¿no? Porque, claro, como he dicho en las transparencias anteriores, esto sería una enumeración inacabable. Entonces me voy a centrar en hacer algunas reflexiones generales sobre todo lo que hemos ido diciendo y sobre el propósito o la idea general de estas charlas. Bien, tecné es un término griego, ¿verdad? Y en el, ahí tenéis en el cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, hay tres figuras, entre ellas están, las dos centrales son Platón, el de la luenga barba cana, Aristóteles, el más joven, a su lado, y el que se ve a la izquierda de la imagen es el maestro de Platón, Sócrates. Bien, pues Platón, en su diálogo Fedro, pone en boca de Sócrates, como es habitual, una historia que es la historia de Teuz
y Tamuz. Teuz era un dios griego que un día va al faraón Tamuz o Amón, ¿eh? a contarle que ha inventado eh, muchas cosas que podrían ser de utilidad para los egipcios: la geometría, la astronomía, el cálculo, el número, el juego de los dados o las damas o las letras. Bien, en el diálogo, pues Teuz le empieza a contar las bondades de sus inventos y Tamuz escucha, el faraón escucha y va haciéndole comentarios o preguntas sobre aquello que le va contando el dios. El nombre con el que denomina Teuz a estos inventos, bueno, denomina Platón a estos inventos, porque y es un nombre en griego, es Technai, artes o realidades artificiales. Porque Techne es el equivalente a ars latino. Y, por tanto, los artificios creados por el hombre amplían la esfera de su poder sobre el mundo y las cosas, pero están hechos, nos dice el profesor Lledó, también a la medida del hombre, como un universo mediador entre la fisis ajena y la otra fisis, la humana, que logra precisamente su humanidad por la creación de este mundo intermedio en que las dos formas de naturaleza interfieren. Esta interferencia marca un espacio de conocimiento que va creando la frontera cada vez más amplia en la que se establece la cultura. Eso quiere ser una imagen, ¿verdad? En el centro estaría el hombre, alrededor el mundo, y esa Techné va creando esa civilización que se establece entre el hombre y la naturaleza. En estas palabras de Emilio de Lledó están, desde luego, resonando por lo menos unas palabras de Ortega y Gasset en su meditación de la técnica. Dice: la técnica es la reacción enérgica contra la naturaleza o circunstancia, que lleva a crear entre éstas y el hombre una nueva naturaleza puesta sobre aquella, una sobrenaturaleza. Conste, pues, dice él, la técnica no es lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades. No, la técnica es la reforma de la naturaleza, de esa naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos. Reforma en el sentido tal que las necesidades queden, a ser posible, anuladas por dejar de ser problema su satisfacción. Quienes estuvieran siguieran la presentación cuando hablamos de ingeniería y medicina, realmente, ¿verdad? Esto está en contraste. Bueno, primero, es paralelo a lo que nos dice Klein en su artículo Cyborgs y Espacio. Dice: el propósito del cyborg, como el de su propio sistema homeostático, es proporcionar un sistema organizativo en el cual se resuelvan automática e inconscientemente tales problemas robóticos, dejando al hombre libre para explorar, crear, pensar y sentir. Eso viene a ser lo que está diciendo Ortega sobre la misión y el sentido de la técnica, pero con una diferencia fundamental, que Ortega y Gasset estaba hablando de la adaptación del medio al sujeto, y solo 25 años después, aquí se está hablando de la adaptación del sujeto al medio. Esto es un cambio sustancial que Ortega no había contemplado, por ejemplo. Como no se había contemplado, o como en estas palabras no hay, y tenemos que contemplarlo, lo que ya el mismo Platón advierte en su diálogo. El faraón le dice al dios: oh artificiosísimo Teuz, a unos les es dado crear arte, hacer cosas, hacer artificios, crear máquinas; a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y en más, hay otra cuestión que nos puede escapar, y es que cuando Ortega habla de necesidad, o cuando Klein en los cyborg habla de adaptarse al medio, olvidamos que en muchas ocasiones la invención
es a menudo la madre de la necesidad y no al revés. Bien, puesto que estamos rodeados de máquinas, vamos a ver un poco ya con el recorrido hecho desde el primer día, cómo es ser una máquina. El primer día dijimos que una máquina era un dispositivo que se podía considerar como una isla de entropía positiva en ese momento, porque transforma energía e información en energía e información. Trata con energía e información, dijimos. Pero claro, esta definición, después del recorrido hecho, tal vez no sea satisfactoria, porque podríamos pensar que nuestro cuerpo es una transforma energía y nuestra mente procesa y transforma información. Y esto nos llevaría a concluir que si esa es la definición de máquina, pues claramente que nosotros somos unas máquinas. Y por tanto, el nuevo juego de la imitación que propuso Turing 70 años después tendría otras características bien diferentes. Y desde luego sería mucho más agresivo que hace 70 años. En un libro del año pasado, creo que es, que se llama Compatible con lo humano, la inteligencia artificial, los problemas del control, el especialista Stuart Russell comenta lo siguiente. Para tener un atisbo del fuego con el que estamos jugando, consideremos cómo funcionan los algoritmos de selección de contenido en los medios de comunicación social. Por ejemplo, ahora Televisión Española está lanzando una plataforma, ¿vale?, que dice que aprende de tus gustos y te selecciona los contenidos, por ejemplo. No son particularmente inteligentes, dice, pero están en disposición de afectar al mundo entero porque influyen directamente sobre miles de millones de personas. Típicamente, tales algoritmos se diseñan para maximizar la probabilidad de que el usuario clique en los ítems presentados. La solución es simplemente presentar ítems que al usuario le gusten. Eso se podría pensar, pero eso es erróneo. La solución es cambiar las preferencias del usuario de forma que sea más predecible. Un usuario predecible se puede alimentar con artículos, dice, que le guste clicar, generando de ese modo más beneficio. El algoritmo lo que hace es aprender cómo modificar el estado de su entorno, en ese caso, nuestra mente, para maximizar su beneficio. Las consecuencias, él explica, hay unas cuantas y todos podemos imaginarlas. No está mal, dice, para unas pocas líneas de código, incluso si tuvo la ayuda de algunos humanos. Ahora imaginen lo que un algoritmo realmente inteligente sería capaz de hacer. Bien, cuando uno lee estas palabras, pues enseguida podemos pensar en nosotros mismos, clicando en la pantalla del móvil o de la tablet, ¿verdad? Y clicando como locos, ¿verdad? Buscando algún producto o simplemente se nos ha ido el santo al cielo, tenemos la mente en blanco y solamente estamos viendo la pantalla. Bien, esa imagen no está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos de la de una granja de pollos, todos ellos picando los comederos mientras la luz está encendida. Desde luego, sí que hay un beneficio del propietario de la granja y un beneficio para los usuarios. Lo que dudo mucho es que haya beneficio para los pollos. En la actualidad, el mercado, por ejemplo, podríamos considerarlo como un gigantesco sistema ciberfísico con humanos en el lazo. Y para tener éxito, necesita un usuario que se ajuste a su modelo. Y para economizar esfuerzos y dinero, opta. ¿Por qué? No por complicar el modelo, sino por simplificar el comportamiento que ha de ser modelado. Y así puede decir, como Miranda en la obra La Tempestad de Shakespeare: oh maravilla, cuántas buenas criaturas hay aquí,
qué hermosa es la humanidad. Oh mundo feliz, qué tal su gente habita. De aquí es de donde sacó Aldous Huxley el nombre para su novela Un mundo feliz de 1932. Y en ella, y en algunos escritos, dice: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Bien, no quiero poner trascendental con esto, solo voy a hacer una serie de reflexiones a lo largo de esta charla. Vamos a ir un poco más allá a qué es esto de ser una máquina. En la obra que citamos el último día de Mundos Espejo, de Keller, ahí se dice: una máquina es una estructura hecha por el hombre que convierte energía y valor. Y más adelante dice: es el lugar de encuentro entre la naturaleza y la sociedad, lo cual nos remite al principio, ¿verdad?, a esas palabras de Emilio Lledó o de Ortega y Gasset. Bien, esto parece muy obvio, pero no lo es tanto. Por ejemplo, eh, es una estructura, sea física o virtual o lógica. Bien, entonces, un programa está claro que, que cumple con esta definición. El- ¿Lo cumple, también cumple una idea con esta definición? Pues no lo sabemos, porque mm, quizá una idea al final no es más que un algoritmo que está hecho en nuestro cerebro, no lo sabemos. ¿No? Y la criatura de Frankenstein cumple con esta definición porque está hecha por el hombre. ¿Eh? Un bebé lo cumple, un niño cuando nace lo cumple, no lo sabemos. Bien, Frankenstein, ¿verdad? Es una novela muy famosa, pero a veces se percibe que es poco leída, nos conformamos con las versiones cinematográficas, ¿eh? Y la novela va mucho más allá que la versión cinematográfica. En el año 1816, a orillas del lago Lehmann, entre Suiza y Francia, en los Alpes, se reunieron en una villa, se llamaba Villa Diodati, una serie de amigos. El que alquiló la villa era Lord Byron, y invitó a sus amigos Polidori, Percy Shelley, el poeta romántico, el otro poeta romántico, y con él venía la que sería después su esposa, Mary Wollstonecraft, que después sería Mary Shelley. Bien, una de las noches que, disfrutando de las orillas del lago, pues propusieron un juego, ¿eh? Que es escribir un cuento de terror. La propia Mary nos cuenta esto en la introducción que hizo a una edición de Frankenstein o el moderno Prometeo, y dice: en aquella noche se hablaron de los experimentos del doctor Darwin, el abuelo de Charles Darwin, quien tuvo un trozo de vermicelli, una pasta, ¿verdad?, italiana, en una caja de cristal, hasta que por algunos medios extraordinarios empezó a moverse con un movimiento voluntario. Bien, eso es lo que sugirió a Mary Shelley escribir Frankenstein o el moderno Prometeo. Frankenstein, ¿verdad? Como todos sabemos, no es el monstruo, que se le llama criatura. Frankenstein es el hacedor del monstruo, y el moderno Prometeo es porque da luz a una nueva humanidad, lo mismo que el mito griego dio luz a la humanidad rebelándose contra Zeus, ¿no?, y robándole el fuego. Bien, ese Frankenstein, ¿verdad?, que conocemos, ¿verdad?, en la versión sobre todo de Boris Karloff, ¿eh? Y ahí tenemos una imagen de la primera versión. Ese Frankenstein es una estructura
desde luego, y está hecha por el hombre. Y convierte energía en valor, porque valor, el propio Gelehrter dice que es todo aquello que digamos que lo es. ¿Eh? Y por tanto, podría entrar en nuestra definición de máquina. Pero fíjense ustedes, esta obra, como muchas cosas, mm, están basadas en un malentendido. Afortunadamente la obra es deliciosa, pero está basada en un malentendido. Porque Erasmus Darwin, el abuelo de Charles, tenía costumbre de versificar sus experimentos, era también poeta. ¿Eh? Y entonces dice, cuando describe este experimento del que hablan, dice, junto a nuestros ojos asombrados, el enfoque trae líneas semovientes y anillos animados. Primero se mueve monas, un punto inconexo. Juega alrededor de la gota sin una extremidad o articulación. Entonces Vibrio hace ondas con anguilas capilares y Vorticella hace girar ruedas vivas. Bien, me quedo aquí. En realidad, Mary Shelley y sus amigos estaban confundiendo la Vorticella, un protozoo, un ser vivo, con los vermicelli, que son una especie de fideos en una pasta, unos espaguetis. Pero bueno, sobre esa confusión se basó la obra de Mary Shelley. A veces podemos reproducir la misma confusión cuando hablamos de vida o de máquinas. En un artículo de los años 70, el Thomas Nagel, un filósofo de la ciencia, decía o titulaba el artículo diciendo ¿cómo es ser un murciélago? ¿Mm? Y trataba del problema de la conciencia. ¿Mm? Esto es el problema que hemos nombrado alguna vez o en algún momento cuando hablamos del caballo Hans, ¿verdad? Entonces, él se pregunta, ¿cómo es ser un murciélago? Y una de las cosas que explora es el sistema sensorial de los murciélagos, ¿no? Esa especie de sonar que tienen, y él explora el concepto de experiencia. Y nos dice, entre otras cosas, que cómo podemos aproximar la experiencia que tiene el murciélago de sí mismo a la que nosotros tenemos de nosotros mismos, siendo como son nuestros sensores y los del murciélago tan diferentes. Y la pregunta que intenta contestar es, ¿cómo es ser murciélago o cómo es ser máquina o cómo es ser hombre para el sujeto mismo? Con lo cual, si la pregunta la hiciéramos a propósito de las máquinas, estaríamos diciendo que las máquinas tendrían que alcanzar el último nivel en la escala de Minsky. ¿Eh? Tendrían que alcanzar la última reflexión autoconsciente, la última nivel que es la reflexión autoconsciente, para que tuviéramos un atisbo de lo que es ser máquina. En ese artículo mismo dice, quizá robots como estos que puedan tener experiencia, no puedan existir. O tal vez cualquier cosa suficientemente compleja como para comportarse como una persona tendría experiencias. Pero eso sí es verdad, y por eso la alusión al murciélago con su totalmente distinto aparato sensorial, pero eso sí es verdad, es un hecho que no puede descubrirse solamente analizando el concepto que nosotros tenemos de experiencia. Porque es precisamente esa aparente claridad de la palabra es, cuando se pregunta qué es ser, ¿eh? Lo que es engañoso. Cuando los dos términos, y aquí podríamos hablar hombre, máquina, humano, máquina, de la identificación son muy distintos, podría no quedar muy claro cómo podría ser verdadera. Podríamos no tener siquiera una idea burda de cómo podrían converger los dos caminos referenciales o en qué tipo de cosas podrían hacerlo. Y podría ser necesario un marco teórico que nos permita comprender eso, un marco teórico nuevo, porque sin ese marco hay un área de misticismo que rodea toda esa identificación. Y esa identificación se está haciendo, como hemos ido viendo,
desde Descartes, Hobbes, la matriz con el hombre-máquina, pero también en este siglo. Cuando John von Neumann estuvo trabajando en el proyecto Manhattan y estuvo trabajando en su modelo de arquitectura para ordenador, uno de sus alumnos, John Kemeny, cuando ya John von Neumann estaba muy mal, escribió con su permiso un artículo que se llama El hombre visto como una máquina. John von Neumann, una de las últimas cosas que había dado la imprenta era su trabajo El cerebro y el ordenador, donde hablaba, entre otras cosas, de las máquinas que se podrían reproducir por sí mismas, el, el- el autómata que se podría reproducir por sí mismo. En, en ese trabajo de 1955, Kemeny dice, o se pregunta, ¿pero hay una diferencia esencial o es solo una cuestión de grado entre el hombre y la máquina que se puede anular con con el progreso de la tecnología? Este artículo es el intento de demostrar que no hay una evidencia conclusiva de que exista ese hueco o esa transición. Porque hoy por hoy, decía, y era 1955, cada actividad humana que podemos concebir también una versión o contraparte mecánica. Pero confiesa que naturalmente no se está respondiendo si el hombre, a la cuestión de si el hombre no es más que una máquina. Y esa respuesta tendrá que, dice él, responderla el propio lector. Lo mismo que digo yo a la audiencia. Esa respuesta tendrá que ser de cada uno de nosotros. Pero eso sí, basado en el conocimiento de lo que ya hemos visto. Bien, unos años después, en el 84, Christopher Langton puso en marcha la otra idea de von Neumann, la del autómata celular que se podía reproducir a sí mismo, dando origen a lo que hoy se concibe como vida artificial. Ahí tenemos una ilustración de cómo se puede ir reproduciendo como una célula. Estos son los lazos de Langton, se conocen con el nombre de lazos de Langton. Bueno, sería como reproducir artificialmente la reproducción celular. Bien, dado toda esta historia, quizá tengamos que ir hacia un nuevo tratado Schengen. Como todos sabemos, en la Unión Europea se hizo un tratado en Schengen que permitía la libre circulación de materias y personas. Pues quizá tengamos que hacer nosotros un tratado de estos entre las máquinas y los humanos. Leo esta cita un poco larga, pero creo que merece la pena. Existen en el universo cosas frías e inhumanas a las que llamé máquinas. Su comportamiento me asusta, especialmente si imitan el comportamiento humano, también que me dejan con la sensación incómoda de que estas cosas están intentando hacerse pasar por seres humanos sin serlo. Les llamo androides. Está hecho en el laboratorio, mas para mí, esto es lo importante, lo que quiero resaltar, ese aspecto no es significativo. Todo el universo es un vasto laboratorio. Ya vimos, o traté de mostrar, cómo la biología para muchos está concebida como ingeniería.
¿m? En la charla que hablamos de ingeniería y medicina, desde la teoría de la evolución de Darwin hasta el funcionamiento de las micromáquinas. Todo el universo es un vasto laboratorio. No debemos postular una diferencia de esencia, sino de comportamiento. Un ser humano sin empatía o sentimiento, alguien que no es afectado por el destino de las otras criaturas vivas, que permanece desligado, un espectador, una isla mental o moral, no es un hombre. Dice el autor, el mayor cambio en el mundo al que hoy asistimos es probablemente el movimiento de los seres vivos en dirección a la reificación, la cosificación, y recíprocamente una entrada de lo mecánico, o sea, de las máquinas, en la vida. Ya no tenemos categorías puras para distinguir lo que está vivo de lo que no está. Intentar definir como humano o máquina solo puede conducir a rompecabezas verbales. La preocupación verdadera sería otra, o será otra. ¿La entidad compuesta se comporta como un ser humano? Hombre o ser humano son términos que necesitamos comprender y aplicar correctamente, pero que deben ser aplicables a un modo de ser en el mundo, no a su origen o a una ontología cualquiera. Bien, estas palabras son de Philip K. Dick, el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Llevado al cine como Blade Runner. Y hace un par de años salió una nueva versión, una continuación de Blade Runner. Con lo cual nos está diciendo que ese mundo, esa frontera que la Tecné hacía entre el hombre y el mundo, cada vez se hace más ancha, evidentemente, pero al mismo tiempo que se hace más ancha, se hace más difusa, más porosa. De tal forma que ya no está tan claro, o puede que dentro de un futuro, en un futuro muy próximo, ya no esté tan claro quién está a cada lado de la frontera. Lo hemos visto con el cyborg, lo hemos visto con los adelantes de la medicina, con los implantes, con todo aquello que puede ayudarnos a mantener, a preservar y a mejorar nuestras vidas, pero con la diferencia esencial de que no estamos modificando el mundo exterior, sino estamos modificándonos a nosotros mismos. Si a alguien le parece esto muy fuera de tono o muy fuera de lugar, le remito a incluso artículos, trabajos, libros, en los que se trata tanto por gente muy seria de, por ejemplo, David Gankel es un autor que tiene un par de libros y bastantes artículos sobre esta cuestión. ¿Puede y tiene y debe un robot tener derechos o una vindicación de los derechos de las máquinas? Un libro muy bonito de leer que se llama Vida artificial después de Frankenstein, de la profesora Han Botin, que hay el capítulo final, una especie de epílogo, da toda una tabla de una vindicación de los derechos y deberes de las criaturas artificiales, tal como se dio en su momento del hombre o de la mujer o del niño o del animal. Por lo tanto, el nuevo juego de la imitación exige una respuesta mucho más perentoria, más urgente, pero es una respuesta que solo nosotros podemos dar. Nosotros mismos seremos la causa y el efecto de lo que lleguemos a ser. Voy a hacer una parada antes de la parte final para que podáis coger el código QR.
Bien, sigo. Bien, a finales del siglo XVII, perdón, del siglo XVI, principio del XVII, en palabras del investigador Stephen Toulmin, se jugó una especie de partida de ajedrez, ¿m?, en el que el gambito de apertura, la jugada con la que se arriesga una pieza para conseguir un beneficio mayor, ¿verdad? Eh, lo hizo y lo ganó en aquel momento Descartes, lo ganó el mundo de la exactitud matemática, el rigor lógico, la geometría, la dinámica, la epistemología, ¿eh?, en contra de Montaigne. Bueno, he personalizado en estas dos figuras, pero evidentemente son dos tendencias, ¿verdad? Como representante Montaigne de la tolerancia, el escepticismo, la antropología, la historia, la poesía. Pero, como él mismo dice, Tulmin dice, si llegados a las puertas del cielo se nos diera la oportunidad de escoger nuestra residencia eterna entre las mismas nubes que Erasmo de Rotterdam, Rabelais, Shakespeare, Montaigne, Cervantes, pocos de nosotros, sospecho, preferiríamos enclaustrarnos a perpetuidad con René Descartes, Isaac Newton y los genios de pensamiento exacto pero alma oscura del siglo XVII. Es verdad que el haber jugado con las fichas de Descartes y de Newton ha proporcionado a la humanidad un enorme avance, pero a costa de, como en el gambito, en el ajedrez, sacrificar algunas fichas. Y ahora, en el siglo XXI, tal vez tengamos que reflexionar sobre el sacrificio que hicimos. Todos, seguramente alguna vez habréis visto, salvo los muy jóvenes, ¿eh?, seguramente habéis visto la película Lo que el viento se llevó, ¿eh? Pues hay un momento de la película en el que Red Butler, el Clark Gable, está sacando a Vivian Leigh de Atlanta, una Atlanta invadida por las tropas yanquis y incendiada, y cuando tienen que huir de ahí tienen que pasar pues entre las llamas. Y la forma de pasar entre las llamas, los caballos empiezan, o el caballo en aquel momento empieza a asustarse y no quiere andar, y la forma de pasar entre las llamas es echarle la chaqueta o un pañuelo que tenía eh, Escarlata O'Hara y se lo pone por los ojos para que el caballo tire para adelante. Bien, las anteojeras servían para lo mismo. Son piezas que se colocan sobre los ojos del caballo de tiro de modo que solo vean el camino de frente a ellos, para evitar que se asusten o distraigan por su visión periférica. Pues algo así hemos hecho durante estos siglos para conseguir los grandes avances que tenemos hoy. Nos hemos puesto una serie de anteojeras que podríamos, sin ser exactos, sin pretensión de exactitud ni de rigor, calificar de dos, el reduccionismo o el afán por simplificar las cosas, y la especialización, que es el afán por no ver nada más que un sendero muy estrecho. ¿M? Eso nos ha llevado muy, muy lejos, muy, muy lejos. Pero tal vez nuestro mismo avance haga que ya, bien entrado ya en el siglo XXI, debamos ser conscientes de que hemos de corregir el rumbo tomado en el siglo XVII, de que los logros conseguidos, a los que no podemos ni debemos renunciar, nos enfrentan a cambios tan rápidos, a retos tan inusitados, a decisiones tan trascendentales, que necesitaremos todo nuestro ser para dar respuestas adecuadas. Necesitaremos recuperar de alguna forma las piezas que sacrificamos. Necesitaremos a Montaigne por lo menos tanto como a Descartes. Porque, como dijo el crítico Lewis cuando criticó la visión de las dos culturas de Snow, la humanística y la científica,
Dijo, pero no hay un logro humano previo de colaboración creativa, un trabajo más básico de la mente humana, y no solo de la mente, uno sin el cual la erección triunfante del edificio de la ciencia no habría sido posible. Esa es la creación del mundo humano, que es mucho más que la creación del mundo de la de la tecnología o de la ciencia. Bien, unas breves reflexiones para concluir. En una obra de John Keats, se llama Lamia, un poema largo, un poema narrativo. John Keats es el que faltaba del trío de poetas románticos, el que faltaba en esta charla, del trío de poetas románticos ingleses, con Lord Byron y Percy Shelley. Pues John Keats escribió un poema, se llama Lamia. La lamia en la antigua Grecia era una especie de coco, ¿no? De monstruo. En este caso tenía forma de serpiente con unos colores muy brillantes. Y se había transformado en mujer para conquistar a un joven de Corinto y casarse con él. Entonces, en ese momento de que se iba a celebrar la boda, llega un sabio, un filósofo, y descubre la verdadera esencia de Lamia. Y Keats pone, no vuela a todo encanto con el simple toque de la fría filosofía. Entendamos filosofía como filosofía natural, lo que hoy entenderíamos por ciencia. Una vez un tremendo arco iris en el cielo, conocemos su trama, su textura, hoy ha caído en el burdo catálogo de las cosas comunes. La filosofía, la ciencia, la técnica, cortará las alas de un ángel, conquistará todo misterio con reglas y límites, vaciará de magia el aire y de gnomos la mina. Tejerá el arco iris, como ahora hizo a la tierra Lamia fundiso en una sombra. Bien, eso es lo que dice Keats, ¿verdad? Poeta y romántico. Y quien le había destejido el arco iris era ni más ni menos Isaac Newton, que 50 años antes del poema había descrito la descomposición de la luz o había mostrado cómo se descomponía la luz a través de un prisma y por tanto había mostrado el secreto del arco iris, de la formación del arco iris, y lo había estudiado, y por tanto había, según Keats, llevado al arco iris al burdo catálogo de las cosas comunes. Pero yo me pregunto si saber la mecánica del universo le quita belleza al universo. No lo creo. Es como si alguno de vosotros, no es mi caso, cree que pierde belleza, suponiendo que para vosotros lo tenga, lo que está sonando, espero que esté sonando, esa música por el hecho de poder leer la partitura. O el hecho de saber que el conjunto de Mandelbrot se puede generar con un código tan sencillo como ese, le quita espectacularidad o belleza estética, ¿verdad? Visual a esto que está hecho con esas pocas líneas de código y dando unos colores. O le quita interés a que se parezca al cuadro de Monet, el brazo del Sena cerca de Giverny. Yo no lo creo. Yo creo realmente con Pessoa, Fernando Pessoa, que con unos heterónimos, Álvaro de Campos, escribió esto. El binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. Lo que pasa es que quizá hay poca gente para darse cuenta. Y Richard Dawkins, un biólogo, en su libro que se titula precisamente Destejiendo el arco iris, dice que el asombro referencial que la ciencia puede proporcionarnos
es una de las más grandes experiencias de la que es capaz la psique humana. Es una profunda pasión estética comparable a la música y a la poesía más sublimes. El miedo a todo esto, en parte, tiene una razón ética y una razón estética, ¿verdad? La razón ética viene desde los momentos, desde el origen de, eh, del hombre según el Génesis judío-cristiano, ¿verdad? Desde el árbol del bien y del mal. Y se sigue en los cuadros, perdón, en las concepciones del buen salvaje de Rousseau. Hay toda una tradición del buen salvaje. Dice Rousseau en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Algunos se han apresurado a concluir que el hombre es naturalmente cruel y que hay necesidad de organización para dulcificarlo, cuando nada hay tan dulce como él en su estado primitivo, cuando, colocado por la naturaleza a igual distancia de la estupidez de los brutos y de las luces funestas del hombre civilizado, etcétera. Ni los brutos, ¿verdad? No estamos a igual distancia, ni los brutos tienen esa estupidez, ni las luces del hombre civilizado tienen que ser funestas. ¿eh? Hay un libro delicioso que lo recomiendo si lo podéis conseguir, que se llama La sinagoga de los iconoclastas, de José Rodolfo Wilcock, que es una serie de relatos fantásticos y de pseudobiografías, y de personajes inventados. Y hay uno que es Aaron Rosenblum, que era un utopista, que como todos los utopistas, pues no dudan en matar a la humanidad con tal de salvarla. Pues este utopista había decidido hacer feliz, como toda a la humanidad, y su idea para conseguirlo era muy sencilla. Y tras un profundo estudio y meditación, concluyó que el periodo más feliz de la historia había sido el reinado de Isabel en Inglaterra. Así que en su libro Vuelta a la felicidad o hacia adelante, hacia el infierno, proponía devolver al mundo a 1580, aboliendo, entre otras cosas, la luz eléctrica, el petróleo, el cine, las carreteras asfaltadas, los periódicos, los derechos del hombre, la cirugía, la enseñanza obligatoria, y reinstaurando, en cambio, otras como el manicomio, la horca, la esclavitud, la lógica escolástica, la caza con arco o el barro en las calles. Bien, es verdad que algunos o algunas veces podemos pecar de aprendiz de brujo, ¿verdad? Todos conocemos esta versión, o los que tenemos niños por lo menos conocemos esta versión del aprendiz de brujo en fantasía, la película de Disney. Esto es una historia que viene de Luciano, el autor griego antiguo, y que pasa por Goethe, que también tiene un cuento que se refiere a esta historia. Bien, en Dostoyevsky, en sus Memorias del subsuelo, nos reflexiona de siguiente forma. Convengo en que el hombre es un animal generalmente creador que está obligado a perseguir un fin con plena conciencia y hacer obra de ingeniero. Es decir, abrirse camino eternamente y sin cesar. Pero, ¿por qué le gusta también la destrucción y el caos? Y él dice, un poco irónicamente, dice, ¿no será quizá porque siento terror instintivo por llegar al término de su obra? ¿No podrá suceder que solo guste de ver el edificio de lejos y no de cerca, que solo le agrade construirlo pero no habitarlo? Pregunto yo, ¿no puede ser que cuando nos estemos acercando, yo no digo que esté de acuerdo ni deje de estarlo, digo, no puede ser que cuando nos estemos acercando a la esencia de lo que es de verdad ser humano no queramos verlo? O por el contrario, como dice Marshall Berman, irónicamente, su tragedia habla de Fausto, del hombre, surgirá precisamente de su deseo de eliminar la tragedia de la vida, diciendo lo propio que estamos construyendo para hacer nuestra vida más cómoda,
para eliminar la tragedia, tener menos dolor, puede que sea nuestra mayor tragedia, las máquinas. Es una lástima que el ser humano solo pueda hacer uso de la razón perdiendo la inocencia de su alma, dice el escritor romántico alemán, Tieck. Pero también otro escritor romántico nos dice que donde hay peligro crece lo que nos salva. Bien, yo creo firmemente en que lo que hemos conseguido hasta ahora es algo de lo que no hay que, a lo que no hay que renunciar, y que las mismas virtudes que nos han llevado a los desarrollos que hoy tenemos, si sabemos utilizarlas, sabrán sacarnos de los problemas en los que nos hemos metido. Como dice Stenberger, desde la Ilustración, los augures ya no leen la salvación y la condena, la bendición y la maldición en las sagradas escrituras o en las entrañas de los pájaros, sino en las vísceras de la civilización occidental. Y ahí nosotros podemos ponernos o con los apocalípticos o con los evangelistas, ¿eh? Aquellos que piensan que vamos al desastre, o aquellos que piensan que todo es una buena nueva y la van anunciando por ahí sin ningún peligro. Yo creo que el término justo está entre ellos. Bien, no quiero cansaros más con la charla de hoy y me pongo a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas. Bien, muchas gracias, Blas. Nada, vamos a abrir ahora un turno de intervenciones para que le hagáis llegar pues, vuestros comentarios, vuestras dudas acerca de la charla o incluso de las charlas previas que habéis asistido. Nadie quiere intervenir. Bueno, me llamó muchísimo la atención a mí aquello que dijiste de una cita de que sueñan los androides como ovejas eléctricas. Hizo muchísima gracia, ¿no? Y bueno, desde hace ya un tiempo también tengo que decirte que algo que has hablado, déjame permitir que activen el micrófono ellos si lo estiman. Ahora ya podéis activar el micrófono, ¿vale? Ahora surge la nueva temática esta de la ética y tú has pasado un poco por encima, ¿no? de la ética. Cuando hiciste la cita de los derechos que deben de tener o si los deben de tener los robots, ahora se ha abierto un poco la controversia, sobre todo con el coche autopilotado, en cuanto a las decisiones, ¿no? Y ahí hay una parte de ética, pero yo creo que hay otra parte, no sé qué opinas tú, y a riesgo de que no seas experto de ética, simplemente porque lo has mencionado. ¿Es más una parte de ética o es una cuestión de atribuir responsabilidades? Bueno, yo creo que ese caso en particular creo que es una cuestión de atribución de responsabilidades. Yo creo que en ese caso es si hay un accidente, una desgracia, quién es el culpable o quién es el responsable. Mientras que la parte de ética iría más bien a los derechos, deberes que tiene o derechos. Pero claro, llamar deber de una máquina algo a lo que hace porque está programada para ello, supone que ya no es tanto así, sino que puede tener una decisión. Entonces yo creo que la ética que se está estudiando en las máquinas y en los robots, y se está estudiando en serio, se está estudiando en serio. Sí. Yo tengo un libro que se llama La cuestión de las máquinas, y es un libro dedicado a todo esto. Y no meramente a si ocurre algo de quién es la responsabilidad, sino si tienen unos derechos, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la parte ética. Lo otro es más de atribución de responsabilidades. Yo no llamaría tanto ética. Aunque, bueno, hay una parte de ética profesional, de deontología, en el sentido de que no cumpla el propósito para el que está hecho.
como si fuera un profesional. Eso es Sí. otra cuestión. Bueno, yo he leído algo, la verdad que no domino el tema, ¿no? Pero sí que es algo que me llama la atención, ¿no? Y bueno, también hay otra cuestión que es que la ética depende de dónde estés al final. Quiero decir, las prioridades sociales, sin ir más lejos, pues van a depender del país en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, no se trata de igual forma un animal, depende de qué tipo, en un país que en otro. Puede Sí, ser sí, sagrado o cualquier situación, ¿no? Entonces, sí. ahí yo creo que es un reto de cara a futuro, ¿no? El establecer todo eso y ver a dónde se va a ir. E incluso también tener en cuenta que eso va a ser algo cambiante, porque la ética va cambiando a lo largo del tiempo. Sí, sí. No hace mucho tiempo, yo, eh, tú estás en Galicia, yo estoy en Extremadura y no hace mucho tiempo tú te paseabas por un pueblo de Galicia o de Extremadura, y desde luego un campesino, bueno, un campesino o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que tenía perros, por ejemplo, el trato a los perros era completamente diferente. Sí, sí, Completamente diferente. Yo conozco cazadores que cuando el perro estaba un poco chungo y no servía, lo colgaban simplemente de un árbol. Y no les dijeras que no apreciaban a su perro, ¿eh? Que sí lo apreciaban, pero simplemente ese individuo había dejado de cumplir su misión y había acabado. O sea, estaba mucho más cerca de lo que hoy concebimos con un robot de que del perro que concebimos hoy, ¿no? sí, sí, sin lugar a dudas. Hay alguien que pregunta en el chat, no sé si, pero puede hablar, ¿no? Sí puede, a lo mejor no tiene micrófono. No sé si lo lees tú, Blas, o quieres que te lo lea. Sí, dice que si he mencionado algo de las 3 leyes de la robótica y si la innovación, la tendencia hacia la incorporación de la inteligencia artificial, no solo para una tarea monótona, se debería incluir otros aspectos. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. buenas tardes. Mire, yo es que soy un estudiante que está estudiando ahora robótica y tal, y me encomendaron la tarea de leer un artículo sobre la ética, con todo esto que hemos estado hablando hoy de los robots y tal, y Ujú. mencionaba a la hora de las 3 leyes de la robótica, que es como los principios de la robótica que tenemos a día de hoy a seguir, que realmente es complicado implantar eso a lo que es un sistema robótico como tal, porque quizá el concepto de daño para nosotros es uno, pero para los robots puede ser otro. Entonces, si con esta tendencia, porque antes a fin de cuentas los robots trabajaban en actividades monótonas y repetitivas fuera del alcance de lo humano, pero en este caso que estamos haciendo cada vez más robots colaborativos, que el factor humano está en medio, las células se están complicando, si estas leyes quizás se quedan un poco cortas, y si de ser así, ¿cómo la podríamos modificar e implementarla en los sistemas robóticos de hoy en día? Bien, no he nombrado las 3 leyes de la robótica, gracias, por la pregunta. No he nombrado las 3 leyes de la robótica porque a mi modo de entender son muy ingenuas. Quiero decir, esas 3 leyes que se han hecho tan famosas realmente es algo bastante ingenuo porque decir, como tú misma has dicho, ¿no? Decir daño humano implica un conocimiento, una conciencia por parte del robot que no está muy lejos de tener. ¿Eh? Entonces, esas 3 leyes, tal como están enunciadas, son demasiado simples. ¿Eh? Realmente habría que implementar en los robots algo más que esas 3 leyes, ¿eh? Definiciones que hoy por hoy creo, están lejos de poder ser entendidas por un robot. En primer lugar, porque, y me voy a la segunda charla, yo creo que todavía, y ha sido uno de los empeños de este ciclo, estamos muy lejos de saber lo que es pensar y de saber lo que es una máquina. Entonces, las 3 leyes de la robótica es algo demasiado simple para que eso pueda funcionar. Tenemos que es como el murciélago que he nombrado antes. Su sistema sensorial es muy diferente al nuestro y lo que es una experiencia para él, nosotros no podemos entenderla, ¿eh? Entonces, lo que será una experiencia para el robot, nosotros hoy por hoy no podemos entenderlo, ni podemos
hacer partícipe al robot de nuestras experiencias. Con lo Vale, cual tendrá que limitarse a hacer tareas, aunque no lo parezcan, repetitivas. Aunque no lo parezcan. Aunque Sí, desde pero fuera dentro parezca tenga algo. un... Comprendo, sí, sí. Eso es justo lo que estaba pensando y vale, pues muchísimas gracias por la respuesta. Nada. ¿Quiere intervenir alguien más? Nada. Bueno, voy a hacer una última reflexión, Blas, en cuanto al curso, ¿no? Yo lo que me ha quedado claro de este curso, de estas 6 sesiones que nos has impartido, es que si te gusta la historia, el arte, la literatura, naturaleza y todo, y si en definitiva eres una persona curiosa y además pues tienes cierto perfil técnico, como me imagino que somos casi todos los que estamos aquí, el curso que has impartido pues es una maravilla, ¿vale? Es una opinión personal y creo que es el sentir de más gente con la que he hablado y que está asistiendo que ha asistido con regularidad, ¿vale? Y si algo me queda claro también es con todo con el repaso que has ido haciendo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde incluso de lo que se presupone en cuanto a historia, pues también que estamos donde estamos y lo que le debemos a nuestros antepasados, por así decirlo, entendido como humanidad, ya no solo de quién descendemos, ¿no? Y si algo me queda claro también, porque has dado un vistazo a muchas cosas en muy poco tiempo y muy poco espacio, es que estamos en un mundo multidisciplinar, que debemos de ir todos juntos y que queda claro que el establecer sinergias, incluso con las experiencias que ha habido a lo largo del tiempo, pues que es por donde hay que ir, ¿no? Y que el avance es innegable de esta manera. Y bueno, ya para finalizar, yo ya no intervengo más, no sé si después quiere intervenir alguien más. Quería darte las gracias por haber impartido el curso de forma desinteresada y altruista. Te transmito desde CEA, hoy por la mañana hemos tenido una reunión de la Junta Directiva y desde el Comité Español de la Automática pues te traslada las gracias a todo el mundo y en especial el presidente Carlos Balaguer. Y yo remarcar nada, lo personal que me ha fascinado, sin más. Muchas gracias. No sé si Pues alguien más quiere intervenir y si tú quieres decir unas palabras también, pues nada, que se sienta la gente libre de intervenir. bueno, en principio muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Yo espero que nadie esperase una cuestión puramente técnica, porque no era el objetivo. El objetivo era pues ayudar o contribuir a quitarnos las anteojeras y mirar hacia el lado, ¿eh? Mirar hacia los lados, porque como decía también un alemán, las criaturas más interesantes están en la frontera, ¿sabes? Entonces tenemos que quitarnos las anteojeras. Eso no quiere decir que no sigamos haciendo nuestro trabajo, pero tenemos que mirar con un poco más de amplitud, ¿verdad? En, creo que nombré en la segunda charla, en los principios de los 60, hubo un grupo de alumnos de Banvin Minsky en Harvard que fueron a un filósofo allí y le dijeron: vosotros filósofos lleváis 2000 años intentando saber lo que es la mente y nosotros en 2 años con la inteligencia artificial ya lo sabemos. Bien, eso, como dije en aquel momento, no es nada más que una extraordinaria confesión de ignorancia o de ingenuidad, dado que eran jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros es independiente que sigamos trabajando en lo nuestro, sabiendo que el mundo de las máquinas, de lo que estamos inventando, de la ingeniería, es fundamental para el progreso de la humanidad, pero sin descuidarnos ni como individuos ni como sociedad de las consecuencias que eso puede traer y no dejar que hagan de nosotros unas versiones dulcificadas de nosotros mismos, ¿verdad? Y simplificadas. Que seamos algo más complicados, aunque demos más problemas. Muy bien. Nada, hay un montón de felicitaciones en el chat, no sé si las estás viendo. Nada, yo creo que pensamos
todos o casi todos lo mismo, ¿vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y solo recordaros que si hubiera gente interesada en un texto que no reproduce, pero soporta esta charla y que es provisional, no tengo ningún inconveniente en hacerlo llegar ahí a CEA y que lo compartan en un link que vosotros pongáis o lo que sea. Con la gente que ha asistido regularmente, me parece bien. Sí. Muy bien, pues nada más. Pues si nadie más quiere intervenir, pues muchas gracias a todos por asistir y damos por finalizado este fabuloso curso. ¿Vale? Bueno, y Muchas gracias. espero que haya muchas de estas cursos. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Blas. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.